Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, el verboide. Tenemos que ver su definición, su concepto, su noción. ¿Qué son los verboides? Son formas no personales del verbo. Son formas no personales del verbo. Pero también, estudiantes, es una categoría gramatical que no tiene accidentes gramaticales. No posee accidentes gramaticales. Carece de accidentes gramaticales. Y haciendo un recuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pues, los accidentes gramaticales? ¿Sí? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Bien, haré una pregunta a un estudiante. Hoy día estamos 24, la mitad de 24, 12. Y es 12, 12 en mi lista es Esmeralda Mendoza Palma. Esmeralda, ¿me escuchas, hija? Sí. ¿Sí? ¿Estás de miedo, Esmeralda? Tranquila, tranquila, hija, tranquila. Dime, ¿cuáles son los accidentes gramaticales, a ver, que hemos estudiado? Lo hemos visto en el sustantivo, en el adjetivo, en el adverbio, en el verbo. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas, Esmeralda? A ver, sin buscar en internet, los demás tampoco, no estén buscando, recuerden, no se hagan daño, recuerden. A ver, si yo digo hombre y mujer, ¿de qué estoy hablando? Género. Género. A ver, ya más o menos, a ver, ¿qué otros accidentes tenemos? A ver, Esmeralda. Número. Correcto, muy bien, vamos, van dos. ¿Qué es el 1, el 2, el 3, el 4? ¿Qué es? Profesor, ¿qué puedo decir? Un ratito. Persona. 1, 2, 3, no, esa es primera, segunda y tercera persona. 1, 2, 3, 4, número. A ver, ¿qué más? A ver, los demás, a ver, ¿qué más? Número, género y persona. Faltan más, ¿eh? Tenemos Modo. modo, Tiempo. tiempo, aspecto, Tiempo. tiempo, muy bien, persona, número, tiempo, aspecto, modo, género. Los accidentes gramaticales, alumnos. Entonces, los verboides no poseen accidentes gramaticales, no tienen, no se olviden. Y también es una forma no personal del verbo. Continuemos entonces, veamos los tipos de verboides. En cuanto a los tipos de verboides, alumnos, tenemos tres tipos de verboides. El infinitivo, el participio y el gerundio. Tres tipos de verboides: infinitivo, participio y gerundio. Vamos a ver, alumnos, cómo se forman estos verboides, pero en infinitivo primeramente, en infinitivo. El alumno se forma con la adición a la raíz, ¿no? De los sufijos, ¿no? Ar, er, ir. Los sufijos ar, er, ir.
Bueno, de los verbos, ¿correcto? Hay muchos verbos que terminan en ar, er, ir. A eso se llama verbos infinitivos. Veamos. Verbos terminados en ar, que es la primera conjugación, y tenemos los siguientes ejemplos: amar, cantar, estudiar, caminar, cocinar, nadar. Verbos terminados en er, que es la segunda conjugación. Ejemplos: temer, comer, correr, saber, beber, tener. Los verbos terminados en ir, que es la tercera conjugación. Ejemplos: convivir, reír, vivir, existir, corregir, bendecir. Entonces, alumnos, tenemos 3 conjugaciones con la cual nosotros podemos formar, ¿no?, verboides en infinitivo. Y estas 3 conjugaciones tienen distintas terminaciones. La primera conjugación es ar, la segunda conjugación en er y la tercera conjugación en ir. Todos los que terminen en ar, er, ir, alumnos, y que indica acción, son infinitivos. Ese es el orden. Y recuerden también de las vocales a, e, i, ¿no? De a, ar, de er, de ir, para que no se olviden. Y en ese orden está la primera, segunda y tercera conjugación. Veamos sus funciones del infinitivo. El infinitivo, alumnos, funciona como un nombre o sustantivo. Nombre o sustantivo. Ejemplos: el rezar ayuda al cuerpo. El caminar ayuda a la circulación. Entonces, alumnos, tenemos ahí, ¿no?, el rezar, el caminar, que está funcionando como un sustantivo o nombre. Porque el verbo sería ahí ayuda, ¿no?, y ayuda también en la otra oración, alumnos. Y tenemos la otra función que tiene, alumnos. El infinitivo funciona también como verbo y que forma proposiciones. Y tiene una estructura que es el verbo auxiliar más infinitivo. Ejemplos, ¿no? Y tenemos 2 ejemplos. Ellas querían ir a la fiesta. Ricardo deseaba viajar a México. Tenemos que ver esa estructura. Verbo auxiliar más infinitivo. Bueno, los verbos infinitivos siempre terminan en i, en ar, er, ir. En este caso, los verbos en estas 2 oraciones serían ir y viajar, que termina en ar. ¿Cuáles serían los verbos auxiliares? ¿Cuáles serían los verbos auxiliares? A ver, Emily Cojal, en esas 2 oraciones, ¿cuáles serían los verbos auxiliares? Rezar y caminar. No, estamos hablando, eso ya lo hemos visto cuando es la función de nombre y sustantivo. Estamos viendo cuando el infinitivo funciona como verbo. En las 2 últimas. Porque ya tenemos los infinitivos que están con letra roja, ir y viajar, porque siempre un verbo en infinitivo termina en ir, ¿no? Ar, er. ¿Cuál sería ahí el verbo auxiliar? ¿Quería? Querían, correcto, porque viene de querer, muy bien. ¿Cuál sería el otro verbo? Deseaba. Deseaba, de desear. Esos vienen a ser los verbos auxiliares, alumnos.
Exactamente. No se olviden, alumnos, sobre ese aspecto, sobre ese punto. Entonces, no deben olvidarse también, alumnos, que estos verbos siempre terminan en ar, er, ir. ¿Cuáles son sus funciones, alumnos? Uno de sustantivo y otro de verbo. ¿Correcto? Entonces yo les digo, a ver, la siguiente, les menciono, la siguiente palabra, estudiantes, la siguiente palabra, bailaremos, quiero que lo transformen a infinitivo. ¿Cuál sería su respuesta? Bailar. Bailar, muy bien, bailar, porque debe terminar en ar. Bien, otro ejemplo, a ver, descubrí. Otro alumno, ya no el mismo, descubrí. ¿Cómo sería en infinitivo? Descubrir. Descubrir, muy bien. Otro alumno o alumna, si yo digo leo. Leer. Leer, muy bien. Estoy, otro alumno o alumna, vamos. Estar. Estar, correcto. Si digo cosí, otro alumno o alumna. Coser. Coser, muy bien. Deben de terminar siempre en ar, er, ir. Esos alumnos es lo que primero que ustedes deben de recordar. ¿Sí? Infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Sí? Porque hay otras construcciones, como tengo acá verbo auxiliar en la diapositiva más infinitivo, porque se tienen que aprender, ¿no? Esa estructura. Porque ahí encontramos también a veces dos verbos. No son funciones. Son funciones del infinitivo solo como sustantivo y solo como verbo. Lo que se le está dando, alumnos, es para que ustedes sepan un poquito más, aparte de lo que ustedes tienen en su libro virtual. En clases de infinitivo, alumnos, ¿correcto? Nosotros tenemos el infinitivo simple, alumnos, ¿no? Eso sí lo deben de saber, que ya lo hemos visto mediante unos ejemplos, ¿no? Comer, estudiar, pedir, por sus terminaciones, ¿correcto? Por sus terminaciones. De estos tres ejemplos que tengo, comer, estudiar, pedir, ¿qué palabra estaría en tercera conjugación? ¿O qué verbo? ¿Quién responde? Recuerden, A, E, I. Ese orden, las conjugaciones, son tres conjugaciones. Comer, ¿en qué conjugación estará? Comí. ¿En cuál? Comí. No, comer, ¿en qué conjugación está? Primera, segunda o tercera. Cuando terminan en ar, er, ir, la primera conjugación, ¿cuál es? Terminaciones en... Segunda. Primera. Segunda. Ah, comer en segunda. Estudiar en... Primera. Primera. Y pedir en tercera. Ah, no se olviden por eso el A, E, I, ¿no? Primero, segunda y tercera persona. Perdón, conjugación, ¿sí? Muy bien, alumnos. Es conjugaciones, porque no estamos viendo personas, alumnos. Es muy distinto la persona a lo que es la conjugación. Porque mi profesor, si es en primera conjugación, ¿cómo sería? Yo estudio, ¿no? Pero acá termina en ar. Estamos hablando de conjugaciones con relación a los verboides, pero en infinitivo. Y el infinitivo compuesto, alumnos, tiene una estructura. El verbo haber más un participio. Y, profesor, ¿qué es un participio? Que lo vamos a estudiar
Después de esto, alumnos, pero les adelanto para que ustedes entiendan este ejemplo. Los participios tienen la terminación de ido, ado. Ido, ado. También to, so y cho. ¿Correcto? A los verbos. Tenemos acá haber comido, haber estudiado, haber pedido. Ese verbo haber no va a cambiar, siempre va a estar. Solo para el infinitivo compuesto. Hay otro verbo más. El verbo no comer. El verbo comer lo hemos transformado a un verbo participio y debe terminar en ido. Comido. Estudiar. Estudiado. Pedir. Pedido. Haber comido, haber estudiado, haber pedido. Pero en esa estructura, alumnos, el haber no cambia, por favor. Esa es su estructura. Su estructura. El siguiente verbo sí, pero se transforma a participio. Veamos entonces ahora participio. Se forma, alumnos, con la adición a la raíz los sufijos to, so, cho, ado, ido. ¿Sí? Pero es en forma pasiva. Bien, to, so, acuérdense de toser. To, so, el otro cho, ado, ido. Es en forma pasiva. Ante, ente y ente en forma activa, que también lo vamos a ver adelante, que es un caso, hay unos casos especiales. Pero les doy para que ustedes tengan también un poco más de conocimiento sobre este tema, alumnos. No les quiero entregar solamente lo básico. ¿Correcto? Lo básico es hasta la forma pasiva. Veamos, alumnos. ¿Qué terminaciones deben tener? Dice, verbos terminados en ar, que es la primera conjugación, le corresponde ¿qué? La terminación ado. Todos los verbos que terminan en ar, estudiantes, deben terminar en ado cuando se forma un participio. De amar, amado. Cantar, cantado. De estudiar, estudiado. Los verbos que terminan en er, que es la segunda conjugación, le corresponde a alumnos la terminación ido. Ejemplos: temer, temido. Comer, comido. Correr, corrido. Los verbos terminados en ir, que es la tercera conjugación, que le corresponde la terminación ido. Igualmente que en la segunda conjugación. Entonces, segunda y tercera conjugación le corresponde la terminación ido. Ejemplos: de convivir, convivido. Vivir, vivido. De corregir, corregido. Entonces, solamente en la primera conjugación, verbos que terminen en ar, terminación ado. Los que terminan en er, ir, la terminación es ido. ¿Sí? Muy bien. No olvidarse de eso, alumnos. De repente yo les puedo decir, a ver, bailar en participio, ¿cómo sería? Bailado. Bailado, ¿correcto? Muy bien. A ver, otra. Describir. Escribido. 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 Podría ser, pero es un verbo irregular. Porque tendría que ser escrito, porque termina en to. ¿Correcto? Entonces, alumnos, por ejemplo, de atender. Atendido. Atendido. Muy bien. De bendecir. Bendecido. Bendecido. Correcto. Concluir. Concluido. Concluido. Bien. Confesar. Confiesen, ¿ah? Confesado. Confesado. Convertir. Convertido. Convertido. Por favor, Convertido. todos los actos. Despertar. Lo que no les gusta. Despertado. 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 Elegir.
Elegido. Elegido. Freír. Freído. Muy bien. Incluir. Incluido. Maldecir. Maldecido. Maldecido, alumnos. Ahí se forman lo que es el participio, como se llama, regular. Pero también hay participios, ¿no? Irregular. Por ejemplo, ¿no? Si es atender, ¿no? Su participio es atendido. En irregular no debe terminar en ido, que sería atento, ¿no? Atento. Pero son participios irregulares que lo vamos a ver más adelante, alumnos. Lo que quiero que entiendan es estas terminaciones, ¿no? De ado y ido, ya sea en la primera, segunda y tercera conjugación, estudiantes. Continuemos. Veamos sus funciones. Las funciones del participio, alumnos, funciona como adjetivo. ¿Sí? Ejemplos. Se casó con un vestido prestado. Encontró el boleto roto. Esa es la primera función del participio como adjetivo. ¿Correcto? Como adjetivo. En las dos oraciones, se casó con un vestido prestado, encontró el boleto roto. ¿Dónde están los verbos? ¿Cuáles son los verbos? Luego la pregunta, a ver, Yasmín. Yasmín. Sí, profesor. ¿Cuáles serían los verbos en esas dos oraciones que he leído? Boleto y vestido. ¿Boleto y vestido son verbos? No, profesor. Prestado y roto. Prestado y roto. ¿Alguien quiere refutar la idea o aprobar la idea de Yasmín? ¿Se sacó? ¿Cómo? ¿Se sacó? ¿Se secó? ¿Dónde dice se secó? Se casó. Casó, viene de casar, correcto, hay un verbo. Y el otro verbo es... Encontró. Encontró de encontrar. Encontró de encontrar. Lo que es prestado y roto, alumnos, han sido transformados, alumnos, a participio, pero tienen la función de adjetivo. De prestar, prestado. De romper, roto. Terminación en la primera de prestado, ado. Roto, ya les he dicho también to, ¿no? Que terminación to. Porque los sustantivos, ¿cuáles vendrían a ser? A ver, ¿cuáles vendrían a ser los sustantivos ahí? Prestado y roto. No. Vestido y boleto. Vestido y boleto, correcto. Prestado y roto viene a ser el adjetivo. O sea, verbos, casó, no, encontró. Sustantivo, vestido y boleto. Adjetivo, prestado y roto. También funciona como verbo, pero también tiene una estructura, un verbo auxiliar más un participio. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los participios, alumnos, terminan en ado, ¿no? Ado, ido. En este caso tenemos los siguientes ejemplos. Ha regalado su fortuna, he ingresado a la universidad. El participio son regalado, ingresado. El verbo auxiliar, a, e. Tenemos algunas clases del participio, alumnos. Tenemos alumnos en forma pasiva, pero ahí tenemos el participio regular, que solo tiene las terminaciones ado, ido, imprimido, estudiado. Participio irregular es cho, to, so, ¿correcto? Es en forma pasiva, ¿no? Impreso, roto, dicho, ¿no? De decir, ¿no? Roto de romper, impreso de imprimir. Entonces, alumnos,
Eso en forma pasiva. Forma activa, sus terminaciones son ante, iente, ente. Y tenemos amante, durmiente, viviente, ¿no? Amante de amar, durmiente de dormir, viviente de vivir. Pero también tiene funciones como sustantiva, ¿no? El dirigente llegó ayer, el cantante de los cantantes. Dirigente, ¿no? Viene de dirigir, terminación ente, el dirigente, más su artículo ya lo estamos formando en una función sustantiva. Cantante, de cantar, terminación ante, cantante. Tiene un artículo, el cantante ya se vuelve una función sustantiva. Y la función también adjetiva, que es el alumno, comediante. Alumno, tenemos lo que es la función sustantiva y comediante, ¿no? De comediar, ¿correcto? Terminación ante. Se convierte en un adjetivo. Para que ustedes con alumnos, algo más, que es una perífrasis verbal. Esto está también para de cultura, para que ustedes tengan, profundicen un poco más. Es la asociación de dos o más verbos, alumnos. Tienen que tener de dos a más verbos. Pero ¿cuál es la función que deben cumplir? Como núcleo del predicado. Y solo expresa una única idea, ¿no? Relacionada al verbo. Por ejemplo, ¿no? Tiene que comer, debe venir, empezó a estudiar, han llegado, fue elegida. Verbos, ¿no? Tiene que comer, tener, comer. Deber, ¿no? El otro, venir. Empezar, ¿no? Estudiar. Llegar, han de qué, de venir. Fue de ser, ¿no? Ser, elegida, elegir. Se tienen dos verbos. A eso se llama perífrasis verbal. Es para que ustedes tengan de conocimiento, de cultura, algo extra, alumnos. ¿Sí? Que es, de repente por ahí alguien les pregunta, ¿pero qué es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal, pues, señor, es la unión, pues, ¿cómo se llama? La unión o fusión de dos o más verbos. ¿Que van a formar qué? El núcleo del predicado. Y que expresan una única idea verbal, nada más. Veamos el gerundio. El gerundio, alumnos, sus terminaciones son ando y endo y yendo. Ando, yendo, yendo. Y tenemos ahí bebiendo, cantando, leyendo. Leyendo de leer, ¿no? Cantando de cantar, de beber, bebiendo. Si yo les digo, por ejemplo, suprimir, si lo transformamos a gerundio, ¿cómo sería? Suprimiendo. Suprimiendo. Muy bien. Despertar. Despertando. Despertando. De recolectar. Recolectando. Correcto. De gemir. De gimiendo. Gimiendo, correcto. Entonces, alumnos, de esa forma, con esas terminaciones de ando, yendo, yendo. A ver, de construir. Construyendo. Construyendo. Ahí sí se aplica, ¿no? La última terminación, ¿no? Con Y, yendo. Porque no le voy a colocar construyendo con I latina. No, sería incorrecto. Construyendo con la I griega, yendo. ¿Sí, hijos? Hay que tener, son casos especiales ahí. Veamos funciones, alumnos, del gerundio. En primer lugar es como un adverbio, porque posee rasgos comunes, donde encontramos un verbo auxiliar más un gerundio. Tenemos ahí dos oraciones. Tu amiga entró bailando. Carla baila cantando. ¿Cuáles serían los gerundios ahí? En esas dos oraciones. ¿Cuáles serían los gerundios? Bailando. Bailando y cantando, claro, porque tienen las terminaciones ando, ¿no? Todo lo que tienen terminado ando, yendo, vienen a ser los gerundios.
¿Y cuáles serían los verbos auxiliares? Amigo. ¿Cómo? Los verbos auxiliares. En esas dos oraciones. Entró. Entró, muy bien, de entrar, correcto, es el verbo auxiliar. En la otra oración, Baila. baila, viene de bailar. ¿Están prestando atención todos los demás, por favor? No se me vayan a perder. Ahora veamos como verbo en una perífrasis verbal. Bueno, ya saben lo que es una perífrasis, ¿correcto? Y tenemos esperándote, me quedé toda la noche. Estudiando, lo pude entender. ¿Cuáles serían los gerundios en esas dos oraciones? Esperándote y estudiando. Esperándote y estudiando. ¿Qué otros verbos más encontramos en la oración esperándote me quedé toda la noche? Porque tiene que ser una perífrasis, tiene que haber dos verbos o más. Quedé. 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 Sí, muy bien, quedé, correcto. Y en la última Quedé. oración, Quedé. Puede. puede de poder y Puede. entender, ¿correcto? Muy bien. Ahí se forma la perífrasis verbal. Entonces, profesor, pero esperándote termina en T. Pero no veo ningún gerundio en las terminaciones que usted me haya indicado y diga, porque dice ando, yendo, yendo. Y usted me dice que es un gerundio, sí, porque acá está personalizado. Porque podría decir o escribirse, esperando me quedé toda la noche. La terminación ando, pero sin tilde. Pero le estamos agregando un enclítico de un pronombre. Esperándote. Es un caso especial, alumnos, y hay que tener mucho cuidado con esto. Sí viene a ser un gerundio, pero acá personalizado, de pronombre, ¿correcto? Bien. Y las clases de gerundio, alumnos, tenemos el gerundio simple, ¿no? Siempre con las terminaciones, ¿no? Escribiendo, ¿no? Cantando, construyendo. Y el gerundio compuesto, ahí sí, ahí tiene una estructura, siempre va a tener, alumnos, esa palabra viendo, ¿no? Que es del verbo haber, porque termina en endo, y el participio, más un verbo en participio, ¿no? Y estos terminan pues en to, so, cho, ado, ido, su terminación, porque es habiendo escrito, ¿correcto? Habiendo viene ya de haber, eso ya lo sabemos. Escrito viene de escribir, pero no voy a poner pues escribido, estaría mal. Es escrito. De vivir, vivido, terminación ido. De beber, bebido, terminación ido. Esos son participios. Por eso, ese verbo habiendo, ¿correcto? Se en gerundio y en participio, ¿sí? Habiendo escrito, habiendo vivido, habiendo bebido, alumnos. Bien, con eso hemos culminado nuestra clase. No le hagan caso a esta diapositiva porque no hay tareas, ¿no? No hay tareas. Y alumnos, ahora sí, voy a tomar lista. A ver, empezamos con Francisco Coya. Esos lentes, Melén, está en la playa. Francisco Coya. Presente, profesor. Ya te iba a poner falta. Emily Cojal. Presente. Correcto, hija. Alexandra Collazos. Presente. Muy bien. Milagros Gómez. Presente. Correcto. Snyder Razarte. Presente. Muy bien. Nicolás Lazo. Nicolás. Se salió. Falta. Nicolás, no te duermas, Nicolás. Hay que decir presente, ya no sé quién está colocando ahí presente. Brittany Lazo. Brittany. Presente, profesor.
Pedro, Presente, profesor. listo. Pedro Salomón. Pedro. Presente, profesor. Listo. Rixar. Presente, profesor. Correcto. Esmeralda Mendoza. Presente, profesor. Correcto. Yasmín Quispe. Presente, profesor. Correcto. Ángeles Belén. Presente. Correcto. Leticia Salas. Presente. Un ratito Snyder. Daniela Limni. Presente. Madeley Segarra. Presente. Yosmel Álvarez. Yosmel. Bueno, yo le coloco falta. Yosmel. Listo, Yosmel. ¿Por qué pasó Yosmel? Alumnos, su compañero me pregunta si hay examen. Yo no estoy tomando examen esta semana diaria, porque se ha dicho que no se deje tarea. Porque si van a dar evaluación, se supone que han tenido que estudiar el día de ayer. Y es día del estudiante. Esta semana es día del estudiante, no hay examen. El día de mañana, estudiantes, les voy a indicar los temas para la siguiente semana. Y a la siguiente semana sí, ya hay exámenes, estimados estudiantes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, tampoco, organizador Snyder, tampoco. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, alumnos, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Mañana tenemos a primera hora. Muy bien. Cuídense. Chao, profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Livne. Hasta mañana, Milagros. Yasmín, me ganan con los despidos de ustedes. Hasta luego con todos. Hasta luego, Ángeles.